Muy bien, ahora vamos a dar inicio entonces y vamos a comenzar en este momento. El tema es historia y aportes de la Reforma. Hablar sobre este tema, pues nos llevaría bastante tiempo, pero intentaremos ir resumiendo para que podamos aprovechar bien el tiempo y así poder recibir cierto aprendizaje que nos va a ayudar a poder entender la situación actual de la iglesia en general, ciertos aportes que han dejado y hacer conciencia tal vez de en qué se ha desviado la iglesia y cómo poder regresar, ¿verdad? Para poder tener un poquito el contexto de la situación de la reforma, tenemos que recordarnos que en la Edad Media, más o menos entre el siglo XIV y el siglo XV, que se estaba dando la iniciación a la reforma, eh, el papado se había convertido en un estado secular, ¿sí? El papa era un monarca que controlaba todo el territorio de Italia y también el gobierno de varios sectores que estaban alrededor del mundo. Si alguien se recuerda, existía una, como se conoce, una donación de Constantino a los papas, pero que en cierto tiempo la historia evidenció que esto fue una farsa. ¿A qué se refiere con la falsa donación? ¿Se recuerdan ustedes el emperador del siglo III, Constantino, que volvió a todo el imperio, volvió al imperio cristiano? Pues existió un documento en el que él daba una donación que los papas pudieran tener el control, no solo religioso, sino político también del imperio. Pero en el paso del tiempo, pues se evidenció que esto no fue así, sino que esto fue una farsa. Esto y muchas cosas más um, evidenciaron lo que estaba sucediendo en ese entonces en relación a la iglesia. Ya habían habido muchas, pero muchas luchas internas. Una de ellas es, por ejemplo, la orden de los franciscanos, ¿sí? Habían denunciado en numerosas ocasiones los abusos del Papa. Incluso llegaron a llamarle anticristo, pero nadie había cambiado en Roma durante siglos. La situación era tan difícil en ese entonces que habían papas y habían antipapas. Los antipapas eran personas que se habían autonombrado papas, eh, autonombrado papas, existiendo alguien que ya lo era. Y entonces había una lucha bastante fuerte. La iglesia, la institución de la iglesia se había desprestigiado. No había pues mucha confianza y había entonces un enorme esfuerzo por poder reformar a la iglesia. Había un enorme esfuerzo bastante grande. Y para poder avanzar en el tiempo y para poder aprovecharlo, pues vamos a avanzar y vamos a ver a algunas personas que ayudaron a poder realizar esta reforma. Es muy conocido Martín Lutero por lo hecho con las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg y el inicio que él tuvo y toda la repercusión, pero él no fue solamente el percutor de la reforma, sino que hay muchísimas más personas que tuvieron que ver en todo ello. Y hablando de la historia de la reforma, vamos a ver un poco en este momento a algunos de ellos. Al primero que vamos a poder ver es a John Wycliffe. John Wycliffe. Este hombre es como les decía anteriormente, les voy a hacer llegar a ustedes las diapositivas después, por si no tienen la oportunidad de verlas todas, ¿verdad? Por completa. John Wycliffe fue un filósofo escolástico. Él fue traductor bíblico. Él fue profesor de Oxford, fue teólogo y él criticó por mucho tiempo y de manera muy fuerte y dura
a los papas. Algo que John Wesley criticó enérgicamente fue el lujo exuberante de las iglesias, muy alejadas por completo de la sencillez con que muchas personas vivían en la actualidad. Él escribió muchos tratados criticando el poder de la iglesia y las indulgencias. Ustedes sabrán y ustedes recuerdan que este es un punto muy importante en relación a la reforma. Muchos de los reformadores levantaron la voz en relación a las indulgencias. Las indulgencias eran cedidas por los sacerdotes a las personas para que ellos puedan redimirse de sus pecados y encontrar justicia delante de Dios. Pero para poder obtener esas indulgencias, ellos tenían que hacer un aporte. Pero con esos aportes, el Papa se estaba enriqueciendo. Él, John Wesley, publicó un tratado que tenía como título El dominio civil. Y aquí afirmaba que las posesiones de la iglesia debían de pasar al Estado y que Dios quería una iglesia pobre. El Papa Gregorio, el Gregorio XI condenó sus ideas, pero John Wesley nunca se retractó, ¿verdad? Nunca se echó para atrás. La presión popular obligó a que no lo castigaran porque el Papa pues quería poder realizarlo. Entre los aportes que tenía John Wesley, es muy conocido y seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado, es la traducción de la Biblia al inglés, ¿sí? Esta labor que él realizó fue ayudada por varios colaboradores, entre ellos Nicolás de Hereford, y fue una labor bastante importante porque lo que él hacía en ese momento para la iglesia era algo indebido. No podía realizarse lo que él estaba haciendo, pero aquí comenzamos a ver algo muy importante que yo quiero que ustedes hoy puedan poder darse cuenta. Un denominador común de los reformadores era el interés que ellos tenían por la educación, por el estudio, porque las demás personas pudieran aprender a leer la Biblia, a entender la Biblia. Y esto fue lo que hizo John Wesley, la traducción al inglés que él realizó de la Biblia. Tras su muerte en el Concilio de Constanza, en el 4 de mayo de 1415, Wesley fue declarado hereje por la iglesia en ese entonces. Sus restos fueron desenterrados y quemados incluso. La iglesia realizó este acontecimiento en su contra. Pero el legado que él dejó continuó por mucho tiempo, preparando el terreno para la reforma que iba a llegar un siglo más tarde. Entonces, John Wesley es definitivamente alguien bastante importante si hablamos nosotros de las personas que estuvieron antes de la reforma, por decirlo de esa manera. Después de eso, tenemos también a Juan Hus. Esta persona pues, tiene una labor muy importante también en relación a la reforma. Juan Hus fue un sacerdote, fue un filósofo, profesor en la Universidad de Praga, la ciudad que hoy está en República Checa. Recibió la influencia del trabajo de John Wesley, o sea, él influenció Wesley mucho al trabajo de Juan Hus y él tradujo algunas de sus obras al principio del siglo XV. Había una prohibición muy fuerte y muy bien marcada de que se hiciera ese trabajo por parte de las autoridades de la iglesia en ese entonces. Pero él lo realizó y desde el púlpito de la capilla de Belén en Praga, Hus criticó la doble moral que tenían las autoridades religiosas de ese entonces. La doble moral de los sacerdotes, la doble moral de los obispos. La llegada del Papa Juan XIII, que fue sucesor de Alejandro y que también fue un antipapa porque fue alguien que se declaró papa habiendo ya alguien, llevó a Hus a la ruptura definitiva con la iglesia oficial. Cuando Hus vio
esta situación y vio lo malo que se estaban comportando las autoridades de la iglesia, él se separó. Pues este nuevo papa autorizó indulgencias para una cruzada. Este nuevo papa autorizó unas indulgencias para una cruzada que estaban realizándose en el sur de Italia contra la Odisea de Nápoles. Había una batalla y el papa autorizó ciertas indulgencias para poder utilizar ese dinero. La iglesia incluso estaba llegando hasta ese nivel de poder aprovechar el dinero que los cristianos estaban dando para poder recibir indulgencias para llevarlos a la propia guerra. Hus condenó el poder secular de los papas y también condenó las indulgencias, aduciendo que no eran bíblicas. Y muchos ciudadanos rechazaron las indulgencias en Praga y llevó a que los ejecutaran por poder rechazar lo que el papa había oficializado. El 6 de julio de 1415 fue condenado ante la asamblea en la catedral de la ciudad y el teólogo no se quiso retractar, se negó a poder retractarse ante la asamblea en la catedral de la ciudad. No lo quiso hacer y tras quitarle sus órdenes sacerdotales y ponerle un gorro de papel que le pusieron él aquí en la parte de arriba con un título que decía líder de los herejes, fue quemado en la oreja, ¿verdad? Esto con relación a la situación de Juan Hus, ¿verdad? Siguiendo entonces, llegamos con otro muy importante, de los que hicieron un trabajo muy importante para poder preparar el camino a la reforma, y entonces llegamos con, es un poquito difícil de pronunciar ese nombre, pero es Girolamo. Girolamo, él nació en Ferrara, el 21 de septiembre de 1452. Su abuelo había sido un médico muy notable, un pensador. Él tuvo una vocación religiosa y escribió muchos poemas en los que hablaba del pesar por el estado de la iglesia. El 25 de abril de 1475 ingresó al convento en Bolonia, en Italia, y perteneció a una orden conocida como la Orden de los Predicadores en la iglesia. Desde el principio, el fraile se mostró como un crítico, proclamándose profeta. La primera de sus predicciones se cumplió, ya que la llegada de Carlos VIII de Francia pareció representar al rey que vendría a destruir los corruptos príncipes italianos. Esto fue profetizado por este mismo monje. Seguimos. Me disculpen, hermanos, hay algunas personas por aquí que no pueden entrar. Quiero poder reenviarles el link para que puedan ingresar. El fraile fue crítico. Alejandro le pidió que fuera a Roma, pero el fraile no quiso ir, estaba molesto y entonces fue excomulgado. Con la ayuda de un ejército papal, recuperaron el poder y condenaron a Savonarola. Lo condenaron por herejía y fue quemado en 23 de mayo de 1498. Esto es lo sucedido. Aparte de eso, hubieron muchos movimientos muy importantes antes de la llegada de los reformadores más conocidos, ¿sí? Hubieron movimientos que marcaron también el camino para que pudieran llegar estos reformadores, ¿sí? Hubieron movimientos muy descriptantes de Italia, de Inglaterra. Uno de ellos, por ejemplo, pues fueron el grupo valdense en Francia en 1173. En 1176, un rico burgués de Lyon, que se llamó Pedro Baldo, experimentó una transformación personal, un encuentro con Dios,
que le hizo cambiar de vida de manera radical. Baldo pidió que algunos textos fueran traducidos del Nuevo Testamento al francés y envió predicadores por toda la región. Lo que ellos estaban buscando era lo que muchos movimientos y lo que muchas personas deseaban, una reforma en la iglesia, por la corrupción que se estaba viviendo por medio del Papa, llevando ideas no bíblicas para poder beneficiarse y para poder obtener dinero. El obispo de Lyon, en Francia, les prohibió que predicaran a los valdenses, ¿sí? Y tras su legalización, el movimiento se hizo muchísimo más crítico con la jerarquía eclesiástica, sobre todo debido a la riqueza de la iglesia. La iglesia estaba aprovechándose a tal punto que había una riqueza increíble, muy contrario a la vida de muchas personas alrededor. Y entonces este grupo estaba criticando de manera fuerte. Había una corrupción muy fuerte y algo que también criticaban los valdenses era la adoración a las imágenes, que ellos miraban como algo no bíblico, por supuesto. ¿Sí? Ellos eran muy sencillos. Ellos hacían cultos, habían dejado la situación de la Iglesia Católica y solamente sus cultos consistían en lecturas bíblicas, una breve predicación, ¿sí? Tras su llegada a España, fueron perseguidos por el rey Aragón hasta poder matar a todos aquellos que pertenecieran a este grupo de los valdenses. Ya habían personas que habían seguido las ideas de Juan Hus, conocido como los Husitas, los valdenses que seguían las enseñanzas de quien estamos hablando ahora, de Baldo, y también estaban los conocidos como los Olardos, que eran seguidores de Wycliffe. Todos ellos estaban siguiendo las ideas de estas personas porque estaban deseando una reforma y los grupos estaban creciendo. Aguantaron durante un tiempo porque había una fuerte persecución contra ellos. Hubieron cruzadas en relación a poder perseguirles, pero llegó un momento en que fueron debilitados. Llegó el tiempo en que casi que fueron extinguidos. Y el siglo XVI comenzó con un claro retroceso para todo lo relacionado a la reforma, ¿sí? Fue un retroceso porque ya se habían debilitado todos estos movimientos reformados. Los husitas, los seguidores de Juan Hus, apenas tenían unas pocas congregaciones en la zona. Los valdenses se habían refugiado en algunas zonas apartadas entre Francia e Italia, mientras que los seguidores de Wycliffe se habían extinguido casi por completo en Inglaterra, casi que no habían. Así entonces llegamos casi al siglo XV y siglo XVI, que fue muy importante para todo lo relacionado a la reforma. Según, si ustedes están viendo por aquí la diapositiva que les estoy colocando, Dios permite el invento de la imprenta, que fue muy importante para que se pueda dar ya en sí por completo el inicio de la reforma protestante. El siglo XVI arranca con la expansión de Europa occidental al mundo, ¿sí? Por diferentes caminos, por la ruta portuguesa o por África, ¿verdad? Y también incluso es conocida porque es el tiempo en que también Colón llega a América para poder encontrar al nuevo mundo. Pero este renacimiento permitió un desarrollo económico. Este renacimiento del siglo XVI permitió un desarrollo artístico y cultural, algo sin precedentes. El descubrimiento de muchos escritores clásicos, griegos, y vino también un interés muy fuerte por la cultura musulmana en ese entonces. Definitivamente, una revolución muy fuerte fue el invento en Europa de la imprenta. Ya había sido utilizada algo similar en China y Corea, pero a Europa llegó por primera vez en este siglo y esto facilitó la transmisión de las viejas ideas
de muchos escritores, de traducciones, de libros que muchos estaban escribiendo en relación a la reforma. Y esto facilitó porque hubo una expansión más grande de todos los escritos. Estamos hablando que antes del siglo XVI no había una imprenta. Entonces no había cómo poder expandir ciertos escritos, traducciones de la Biblia a diferentes lugares. Esto fue entonces muy, pero muy interesante. Los antiguos movimientos reformadores habían fracasado al intentar difundir su mensaje, porque habían muchas persecuciones y se habían ahogado en ellas. Pero la imprenta permitió que todas esas ideas corrieran más rápidamente que las propias persecuciones que ellos tenían. La imprenta fue un medio que permitió que se pudiera realizar este trabajo de una manera más rápida y, por supuesto, de una mejor manera. En este tiempo, llegamos a poder encontrarnos con alguien también muy, pero muy importante para la reforma, y fue Erasmo de Rotterdam. Seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado de él, y él tiene una influencia muy positiva y realizó un trabajo muy importante para la reforma. Él era un hombre humilde, de origen holandés, fue un sacerdote, humanista, fue maestro, fue teólogo, fue un crítico social, ¿sí? Fue educado en una de las mejores escuelas de los hermanos de la vida común. Destacó porque fue un hombre muy brillante, fue un hombre muy inteligente y se convirtió en alguien muy importante con relación al aprendizaje del canon tras una formación que tuvo en París. Pasó por muchas universidades en Inglaterra, en Turín, en Basilea, y fue en Oxford, en esa universidad en Inglaterra, de la mano de un profesor llamado John Colet, quien ayudó a Erasmo a entusiasmarse con la Biblia. Ahí fue el donde encontró su vocación. Erasmo de Rotterdam fue mucho más que un estudioso de la Biblia, fue alguien muy, pero muy importante. Escribió un libro llamado El Manual del Soldado Cristiano, y él ahí describía su fe y cómo debía de poder llevarse a la acción. Lo más revolucionario era que el volumen no estaba dirigido a religiosos, no estaba dirigido a sacerdotes, no estaba dirigido a monjes, sino que su intención era que llegara al pueblo para que practicaran ellos un cristianismo más próximo a los valores morales y éticos de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué decimos que esto fue lo más revolucionario? En ese entonces, es muy difícil para nosotros entenderlo por el tiempo en que vivimos, pero en ese entonces, en ese siglo, la iglesia no permitía que las personas pudieran razonar por sí mismas. Ellos no decidían que pudieran llevar a las acciones las ideas que ellos tenían, sino que ellos tenían que ser influenciados por las autoridades religiosas. Y Erasmo de Rotterdam había escrito este manual para que pudiera llegar a todas estas personas y que ellos pusieran en práctica todas estas ideas. Él hizo la famosa traducción de la Biblia que conocemos hasta este punto como el Textus Receptus. Posiblemente muchos de nosotros conocemos el Textus Receptus. Unió el texto griego y latino, una revisión que Erasmo hizo de la Vulgata de San Jerónimo, y esta fue una herramienta muy utilizada para las diferentes traducciones en su tiempo. ¿Por qué es tan conocido el Textus Receptus? Porque desde este texto, el traducido por este hombre, por Erasmo de Rotterdam, fue utilizado por los reformadores siguientes y fue utilizado por los demás traductores para traer las diferentes traducciones a diferentes idiomas. Recuerden que hasta este punto la iglesia no había permitido que existieran traducciones. La Biblia no era leída, la Biblia no era llevada a diferentes lugares.
Pero estamos en un tiempo importante porque se inventa la imprenta y comienzan estos hombres a aparecer para hacer las traducciones. Y el Textus Receptus, realizado por Erasmo de Rotterdam, ha, ha sido y fue muy, pero muy importante para la realización de las diferentes traducciones que se dieron al final. Llegamos entonces a tiempo de encontrarnos con Martín Lutero, ¿sí? Voy a avanzar un poquito por el tiempo que tenemos, pero Martín Lutero fue un monje de origen alemán. Para los católicos, porque definitivamente fue quien inició a poder formar al grupo que después fue llamado como protestantes, pues es un demonio lujurioso, mentiroso y borracho. Y para los protestantes, pues es considerado padre del protestantismo, ¿verdad? No es tanto así, porque hay muchas personas que al final de todo, pues se esforzaron por luchar a hacer la reforma. Él nació, Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la localidad de Sajonia. Los padres de Martín Lutero eran agricultores, mejoraron su situación económica grandemente porque se convirtieron en propietarios de una mina y él comenzó a tener una muy buena educación que fue marcada porque los padres de él deseaban que él fuera un abogado. Él quería ser un abogado muy, pero muy importante. Algo que al final de todo no sucedió, pues tuvo un llamado muy importante de parte de Dios, ¿verdad? En la escuela parroquial de San Jorgen, Lutero aprendió latín y eso le sirvió bastante para poder leer las escrituras y poder encontrar el camino correcto a iniciar la realización de la reforma. En ese momento, el antiguo idioma del imperio se había convertido en una lengua muy, pero muy importante. Entonces fue muy importante para él. Martín Lutero entró de alguna manera, de una manera inesperada al llamado, ya que el 17 de julio de 1505, su padre ingresó al convento de agustinos y dedicó ahí el resto de su vida a Dios, a pesar de que sus padres no le habían permitido que eso sucediera. Algo que tuvo Martín Lutero fue la obsesión con la justicia de Dios, ¿sí? Incluso su obsesión era tan fuerte que él estaba realizando todo tipo de actos de penitencia para poder ganarse el favor de Dios. Pero entre más hacía diferentes actos, diferentes castigos, cada vez él se condenaba más, ¿sí? Y entonces esa experiencia hizo que un teólogo llamado Johann le diera un consejo y le recomendó que se centrara en el estudio de la teología. Y para ello fue a estudiar a Gutenberg. En la universidad, el joven Lutero leó a Guillermo de Ockham y este teólogo centró sus estudios en el libre albedrío y la libertad de Dios. Ahí Martín Lutero comenzó a entender muchas cosas. Se convirtió en profesor de la Biblia y desde ese momento que se convirtió en profesor de la Biblia, tuvo libre acceso a la palabra de Dios. Un privilegio muy poco alcanzado, porque muy pocas personas tenían el permiso de poder leer la Biblia, pero eso influyó en su pensamiento y en sus obras posteriores y a la vez en los acontecimientos que se iban a dar. Se convirtió en profesor en la Universidad de Wittenberg y siendo profesor estudió y comenzó a poder realizar lo que al final de todo fue el inicio entonces de los acontecimientos para la reforma. En la primavera de 1513, eso es muy importante, Lutero estaba preparándose para una clase que impartiría, una clase sobre los salmos, cuando encontró en el Salmos 31 la frase, líbrame en tu justicia.
Esto era importante para él porque recuerden que no muchos tenían el beneficio de poder leer la Biblia, y cuando él encuentra esta frase, comenzó a buscar el significado de la palabra justicia y se dio cuenta que según la epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 17, la frase que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al principio, Lutero se quedó confundido y no comprendió muy bien la frase. La interpretaba a la luz de las enseñanzas que él había tenido en sus estudios anteriores, pero entendería la justicia como puntitativa, y comenzó a entender que la justicia de Dios era la que estaba salvando al hombre. Se dio cuenta de que el apóstol Pablo estaba diciendo justamente lo contrario que estaba enseñando la iglesia en ese momento. El hombre podía salvarse por la fe y por la confianza en Dios, no por sus propios méritos y no por el pago de las indulgencias que la Iglesia Católica quería. Lutero siguió indagando y se dio cuenta de la gracia, ¿sí? Se dio cuenta de que Cristo actuó para salvar al hombre y para poder quitar el castigo merecido que él tenía. Lutero entonces afirmó y dijo esta frase: cuando me di cuenta de esto, me sentí como si hubiera nacido otra vez. Las puertas del paraíso se habían abierto de par en par y yo había entrado. Entonces ahí toda la escritura tomó otro aspecto para mí, dijo Lutero. En ese entonces que Lutero estaba experimentando este nuevo despertar en su vida, el arzobispo de Mainz, Alberto, había enviado a predicadores por todas las iglesias para pagar, para poder predicarles sobre las indulgencias, porque este hombre, Alberto, debía de pagar sus deudas con los Fugger alemanes. Eran unos poderosos banqueros que él tenía, y también necesitaba satisfacer los deseos del Papa. Fue entonces que Lutero ya había colocado una tesis antes del 31 de octubre. Por eso cuando él coloca las 95 tesis sobre las indulgencias, todos lo vieron como un episodio normal porque ya lo había hecho con anterioridad. Pero esto fue muy diferente porque estas 95 tesis que él puso en relación a las indulgencias chocó directamente con los intereses económicos del Papa y del arzobispo y de la iglesia. Fue ahí donde se comenzó a dar el caos. Martín Lutero, un año después, comenzó a defender su tesis ante la orden de los agustinos y comenzó a haber una persecución muy fuerte para Martín Lutero. Es importante recordar que Martín Lutero no quería que salieran los protestantes, que saliera otra iglesia. Él quería que la iglesia sencillamente pudiera entender que estaba actuando mal. Le llegó la bula de la excomunión el 15 de junio de 1520 y le decía que tenía 60 días para retractarse o sería expulsado de la iglesia y convertido en un proscrito, algo que no se dio, algo que no se dio. Se casó después con una monja, con Catalina de Bora. Creo que algunos de nosotros podemos saber eso. Fue un acto de rebelión que también él realizó, porque él se dio cuenta que en la Biblia no hay una orden específica para que los sacerdotes y monjes no debieran de casarse, y entonces por eso se casó con ella. Lutero había puesto 4 bases sólidas y sencillas, muy importantes: sola gracia, sola fe, sola la Biblia y solo Cristo. En el camino de los reformadores agregaron el sola gloria de Dios, que se han vuelto entonces en las 5 solas, que son la base de la reforma. Antes de poder ceder el tiempo a hermano Jonathan, que va a poder continuar con un tema muy importante, quiero poder recordarle a alguien muy, pero muy importante también para lo que estamos nosotros hablando en este momento, y es la aparición de Juan Calvino. Podríamos decir algo que es bastante importante. Juan Calvino fue muy importante porque Martín Lutero hizo una obra muy especial, pero muchos de sus pensamientos todavía seguían siendo católicos. Juan Calvino vino así a realizar una reforma
bastante importante porque él sí vino a cambiar en su totalidad muchos pensamientos que se tenían en relación a la iglesia. Juan Calvino fue un joven estudiante francés, aparentemente no era tan proactivo como lo era Martín Lutero, era poco llamativo, pero él comenzó a sistematizar el evangelio de Lutero, logró formar una mejor fe, ¿sí? Y Juan Calvino fue el gran reformador de la ciudad de Ginebra. Él no era suizo porque nació en Francia, pero vivía ahí en Ginebra, Suiza. Él había nacido en Francia y se había dedicado al evangelio por mucho tiempo. Tenía poco más de 20 años cuando dio este paso a su conversión. Al poco tiempo, Nicolás, el rector de la universidad en París, pronunció un discurso en apertura del año escolar donde él estudiaba y él impresionó a toda la comunidad académica. En ese discurso, Cobb defendió la salvación y los méritos de Cristo. Esas ideas tenían un pensamiento muy luterano. Y entonces Juan Calvino fue muy tocado y entendió muchas cosas en ese momento. Yo quiero que ahorita que estamos viendo esos temas se dé cuenta usted de algo. Qué tan importante era la educación que estaban teniendo estas personas, y por abrir su mente a este tipo de educación era que estaba iniciando la reforma. En marzo de 1536, Calvino publicó la primera edición del libro bastante conocido como institución de la religión cristiana. En esta obra, él dedicó toda su vida, ¿sí? Toda su vida para el desarrollo de esta importante obra. En este libro contiene una amplia defensa de la fe y de las doctrinas reformadas. Al mismo tiempo, él deseaba que el compendio fuera un libro de texto para todos los nuevos convertidos. El modelo de Calvino en Ginebra se dio muy complejo, imitaba un poco las ideas luteranas, pero fue más radical en su cambio, en sus formas sociales, en la salida de la Iglesia Católica. El trabajo de Juan Calvino fue muy, pero muy importante. Dedicó su tiempo a la predicación, y algo que hizo mucho Juan Calvino fue la formación de las academias. Lutero había prestado mucha atención a la formación de creyentes y estuvo muy interesado en que los que no habían estudiado aprendieran a leer para que leeran la Biblia. Pero Calvino intentó profundizar aún más esta idea e incluso creó una universidad reformada. El trabajo de Juan Calvino fue muy, pero muy importante. Fue muy estricto en sus leyes morales. En Ginebra comenzó a fomentar el trabajo como un valor muy positivo. Comenzó a permitir el préstamo. Eso animó al comercio y comenzó a haber una productividad económica muy grande. El trabajo de Juan Calvino fue bastante, bastante importante, y Ginebra se había convertido más tarde en un modelo social para todas las iglesias que estaban convirtiéndose en evangélicas en ese entonces. Más tarde, los puritanos, que van a ser muy importantes para nuestro tema, van a seguir las ideas de Juan Calvino, ¿verdad? Ideas, pero muy importantes. Las ideas de Calvino influyeron muy fuerte en el luteranismo, pero también influyeron en el catolicismo. Por ejemplo, la Compañía de Jesús, enfocada en buena parte en la destrucción de la Reforma, no pudo evitar adoptar ciertas formas en ideas de Juan Calvino. Incluso, por ejemplo, el Opus Dei también tiene ciertas ideas de Juan Calvino. Juan Calvino fue muy, pero muy importante. El calvinismo fue sin duda una fuerza transformadora sin precedentes, ¿so? Él logró avivar de manera más fuerte la reforma que Lutero había hecho, pues lo que Lutero había realizado había comenzado a flaquear, y Calvino estaba haciendo que esta iglesia se formara en más dinámica. Comenzó a haber un avance económico en Europa, fomentó la colonización de América, ayudó a la formación de las economías modernas basadas en el libro de comercio. Hablar sobre Juan Calvino, pues el tiempo que tenemos es muy corto, pero definitivamente ayudó bastante a que la reforma se comenzara a dar. Juan Calvino fue el eje sobre el que giró la reforma,
y logró convertirse en una religión capaz de adaptarse a diferentes regímenes políticos, sociales y culturales. Hasta este punto, creo que vamos ahí bien. Voy a permitir en este momento el tiempo para que lo tome hermano Jonathan Varela y pueda continuar. Disculpen que vaya rápido, pero quiero compartirles muy buena información y el tiempo que tenemos es corto. Al final yo les dejo mis diapositivas, el tiempo es del hermano Jonathan y yo tomo un pequeñito tiempo al final para contarles sobre algunos aportes importantes dejados en la reforma al mundo entero. Así que el tiempo en este momento con hermano Jonathan. Amén, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un enorme privilegio estar en esta oportunidad acá con ustedes, compartiendo este tema tan importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, como lo es la reforma y el impacto que tuvo o que ha tenido hasta el momento en la vida de cada uno de nosotros. Uno de los momentos más importantes que nosotros vemos o que hemos tenido, que la mayoría hemos experimentado, es el movimiento pentecostalista, el pentecostalismo. Es algo que hoy lo vemos tan natural, pero que también ha llevado un proceso, un dinamismo, ¿verdad? Creciente, que ha llevado luchas hasta llegar a lo que es el día de hoy. Ciertamente, el movimiento pentecostalista tuvo lugar a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y uno de sus primeros exponentes fue el pastor metodista Charles Fox Parham. Él fue un predicador también itinerante que no tuvo mucho éxito, pero él, entre sus éxitos más notables, fue que fue fundador de la escuela bíblica Betel. Y una de las principales doctrinas que ellos manejaban ahí era el bautismo del Espíritu Santo. Esta doctrina la vemos posteriormente plasmada en lo que sucedería poco tiempo después, ¿verdad? Con un pastor, ¿verdad? De descendencia de raza negra, el cual en ese momento había mucha controversia, ¿verdad? En lo que es el racismo de la época. En ese tiempo, pues ser de raza negra, pues era bastante difícil, ¿verdad? Ya que eran menospreciados, ¿verdad? Eran apartados de la población de raza blanca. Pero este pastor de nombre William Joseph Seymour llegó a aquella ciudad, ¿verdad? Él habiendo nacido de padres esclavos, ¿verdad? Se convirtió al Señor en una reunión metodista y vivió en Indianápolis y fue ordenado como pastor de la Iglesia de Dios Anderson en 1905. Ahí fue como él viajó a Houston y una mujer llamada Lucy Farrow le invitó, le ofreció el pastorado de una iglesia, ¿verdad? Y en ese lugar conoció a Parham, quien le infundió la pasión por el bautismo del Espíritu Santo. Simon en ese tiempo fue invitado por la hermana Hutchins y ahí empezó a enseñar sobre su reciente experiencia espiritual en los primeros sermones, ¿verdad? Él estaba enfocado en las manifestaciones, en el don de lenguas, ¿verdad? Que era parte importante en aquel momento de la madurez cristiana. A tal punto que oyeron sus primeros sermones y cuando él llegó al día siguiente a este lugar nuevamente a querer compartir la palabra, se encontró con las puertas cerradas. Algo que impactó, un movimiento revolucionario que estaba impactando, que no era tomado bien por muchas personas. Nos damos cuenta del rechazo que ya las personas estaban haciendo a esta nueva doctrina, la cual tiene su fundamento, obviamente. Más adelante, el pastor Seymour, ¿verdad?, logró conseguir un local vacío en una de las ciudades más pobres. Esto fue en la calle de Azusa. Ahí fue donde él logró encontrar ese lugar y empezó a predicar y hablar, ¿verdad?, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre el don de lenguas. Tuvo esa libertad y el grupo fue creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad?
de una manera que llegó de varias denominaciones, llegaron juntamente con él, ¿verdad? Pastores blancos llegaban a oír este mensaje que era tan importante. Llegó a crecer a las ciudades de las regiones de Chicago, de Memphis, de Columbia, de Cleveland. Y dentro de este avivamiento se fundaron las denominaciones que aún viven en Estados Unidos. Denominaciones como las que nosotros hemos escuchado, como las Asambleas de Dios, las Iglesias de Cristo, Cuadrangular, etcétera, que posteriormente vamos a ir hablando de cada una de ellas. Otro pastor influyente de esta época fue Gastón B. Cashwell, quien tras separarse de la denominación bautista, fundó la Iglesia Bautista Pentecostal Libre, denominado el Apóstol del Sur, por extender toda la doctrina pentecostal en Carolina del Sur, en las costas del sur de Estados Unidos. Estas primeras denominaciones se unieron a muchas más, dando paso en este movimiento no solo creciera en Estados Unidos, sino que también se extendió a Europa, al resto de América, Asia y África. Adicional a este movimiento pentecostal, impactó de gran manera sobre las agencias misioneras internacionales, que estaban ya a punto de caer. Esa influencia de llevar el mensaje de Cristo a las ciudades estaba a punto de mermar, de ya no seguirse realizando, hasta que gracias a este nuevo avivamiento pudieron encontrar nuevamente el camino o la ruta, ¿verdad?, para seguir y recibir el impacto del movimiento en otros lugares como Noruega, que influyeron más adelante en el movimiento pentecostal español y latino posteriormente. Fuera de Estados Unidos, el pentecostalismo tuvo un impacto y cabe mencionar algunos de sus exponentes, como lo fueron el reverendo Alexander Body en Inglaterra, Jonathan Paul en Alemania, Lewi Petrus en Suecia y Douglas Scott en Francia. Vamos ya creciendo un poco y llegamos al año de 1909, donde se fundó la Unión Misionera Pentecostal, por lo llamado los 7 de Cambridge, que fueron unos estudiosos de la Universidad de Cambridge que se unieron para formar esta Unión Misionera Pentecostal. Todo este gran avivamiento tuvo muchas críticas, ¿verdad? La Declaración de Berlín condenaba el movimiento pentecostal en Noruega y expulsó a los pentecostales bautistas de sus denominaciones. Y esto fue propicio para la creación de una nueva denominación llamada la Iglesia de Filadelfia en la ciudad de Estocolmo. Vemos cómo hasta este momento, pues, no todo el movimiento pentecostal inició siendo color de rosa. Fue un proceso difícil, un proceso complejo, ¿verdad?, que trajo consigo, llamó la atención de muchos otros que querían experimentar este tipo de situaciones. En Rusia, por ejemplo, el movimiento pentecostal no se hizo esperar. Y en este caso fue una mujer la que inició el trabajo en Rusia, que viajó desde su tierra natal, Alemania, ¿verdad?, hasta Rusia, y ella era Eleanor Patrick, quien formó parte de la primera iglesia pentecostal en Letonia. Luego la misionera Patrick viajó al sur de Rusia, en Saratova, ciudad en la que abrió otra nueva iglesia, pero para la población alemana. Poco tiempo llegó a Europa Oriental, a Bulgaria, a Ucrania. Me estaba entrando una llamada, disculpe. Un ex soldado del ejército cosaco estaba en esa actividad. Increíble el punto al que el pentecostalismo pudo tocar a personas que pensaban en la guerra cuando el movimiento pentecostal era un movimiento más pacífico. Pero esta persona, ¿verdad?, a pesar de que desconfiaba de las manifestaciones sobrenaturales, al igual que muchos en ese tiempo, porque ese fue el impacto que provocó el movimiento pentecostal. Ese movimiento sobrenatural que en ese momento no existía, ¿verdad?
Más que todas las denominaciones eran metodistas, bautistas, luteranas, y eran un poco más regidas, ¿verdad?, por las disciplinas y las normas. No había ese avivamiento del Espíritu Santo, y por eso muchos no lo compartían, y por eso muchos lo criticaban, y por tal motivo, como veremos más adelante, fueron perseguidos muchos debido a esta práctica. Al final de cuentas, en 1927 se creó en Rusia una unión de cristianos de la fe evangélica, y el misionero, el ex soldado del ejército, fue detenido y acusado de colaboración contra Estados Unidos, y en un intento de fuga, esta persona fue asesinada. Una de las primeras personas que murió o que dio su vida, ¿verdad?, por seguir este movimiento pentecostal. Posteriormente en Rusia se trajo también el pentecostalismo a Australia, quien tenía una larga tradición de pastores carismáticos pentecostales, dentro de los que podemos mencionar al predicador John Alexander Dowie, quien extendió su iglesia apostólica en Sion, en Australia y en Nueva Zelanda, en varias regiones del mundo. También hay una mujer llamada Janet Lancaster, que predicaba en Melbourne, y años más tarde fueron los australianos los que enviaron misioneros. O sea, ya no hubo necesidad de que llegara una misión a Australia, sino que de Australia partieron hacia otros lugares, y estas misiones pentecostales llegaron a China, a Japón y a Sri Lanka, un nuevo movimiento. Esto también llevó a que muchos murieran en el intento. Hubieron grandes conversiones, esto sí, como lo sucedió en Bombay, donde se produjeron miles de conversiones, pero también tuvo la baja de muchas personas. El último movimiento de la expansión en Estados Unidos y en Latinoamérica nos lleva a ver a las misiones pentecostales, que en sus inicios decidieron no enfrentarse directamente a la Iglesia Católica. Las nuevas denominaciones que estaban resurgiendo decidieron lanzar un ambicioso plan de evangelización en América del Sur. Y fueron dos personas, dos pastores italianos, Giacomo Lombardi y Luigi Francescon, quienes viajaron a América del Sur, específicamente Argentina y Brasil, ¿verdad?, para llevar el pentecostalismo a América. Y es así como se produjo un rápido avivamiento, y en la ciudad, y en este avivamiento lo llevó a Chile, a Valparaíso, donde hubo un incremento del avivamiento del Espíritu Santo. La Iglesia de Brasil entró en cuenta como uno de los países en los cuales el pentecostalismo creció con más fuerza. Vemos cómo se fue actuando, así como al inicio de la Reforma. Esto llevó un proceso. También el pentecostalismo en América llevó un proceso difícil, llevó un proceso de arduo trabajo. No solo existió y traigamos, sino que hubo un proceso en el cual hubo mucho sacrificio, hubo mucha dedicación, mucho trabajo, ¿verdad? Y de ahí nacieron las denominaciones pentecostales que nosotros de la mayoría conocemos. Y de estas pues han surgido varias, y muy probablemente nosotros hemos tenido contacto con algunas de ellas, ¿verdad? Entre las más importantes están la Iglesia de Dios en Cristo, que es una de las denominaciones más grandes de Estados Unidos. La mayoría de sus miembros era de raza negra. Y hay que tomar en cuenta que una de las características del pentecostalismo es que surgió con una dinámica interracial, ya que podían ir blancos o podían ir negros. Esa era la idea inicial del pentecostalismo. Esta denominación hubiese podido ser la mayor del mundo, pero al principio de su formación tuvieron algunas diferencias, motivos que las llevó a dividirse. Sus dirigentes principales fueron Charles Priest Jones y Charles Harrison Mason. Estos hacían énfasis en el movimiento de santidad que enseñaban tras una experiencia especial del creyente, que era completamente libre de pecado gracias al Espíritu Santo. Aunque algunas iglesias veían estos como heréticos,
Manson escuchó lo sucedido en Azusa, con lo cual viajó para verlo con sus propios ojos. O sea, él aún no encontraba que el hablar en una lengua diferente fuera algo que viniera de parte de Dios. Lo vea como algo herético, motivo por el cual dijo, yo quiero ir y ver lo que está sucediendo con mis propios ojos. A tal punto que él llegó, ¿verdad?, a este lugar, llegó a predicar y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y algunos otros también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ahí fue cuando él regresó a su iglesia, quiso llevar esta nueva doctrina que él había aprendido en Azusa, pero ya se había encontrado con que había una división entre su compañero John y otra parte estaba con él. Y así es como nació la Iglesia de Cristo Pentecostal. Cuando él quiso introducir estas nuevas enseñanzas, pues obviamente ya no tuvo esta libertad para poderlo hacer. La denominación de la Iglesia de Cristo Pentecostal creció muy rápido. Y aunque sus bases seguían estando en el sur de Estados Unidos, la denominación tenía una forma de gobierno episcopal, con 4 departamentos muy activos, que eran el departamento femenino, ya tenían un departamento de escuela dominical, departamento de misiones y departamento de jóvenes. En 1913 hubo una controversia por lo que algunas iglesias pentecostales se habían hecho unitarias, pero ahí fue donde se creó el nuevo nombre de la iglesia, con lo que hoy se conoce como las Asambleas de Dios. La iglesia no cedió ante esta doctrina y se mantuvo firme en su posición trinitaria. Entonces fueron expulsados estas personas que traían esta creencia unicitaria, ¿verdad? Porque no era de acorde a lo que las iglesias, asambleas de Dios, estaban enseñando. Más adelante, Manson fue encarcelado por su postura antibelicista. Como les decía anteriormente, el movimiento pentecostal era pacifista. Entonces, muchas de sus enseñanzas iban en contra, ¿verdad?, del movimiento del ejército, de las guerras, ¿verdad?, de las batallas, y por eso es que Manson fue encarcelado. Ante todos estos problemas, el mayor problema de la denominación volvió a ser el problema racial. Ya volvieron a recaer en ese punto en el que ya habían logrado salir y volvieron a tener nuevamente problemas raciales, lo que vino a llevar, ¿verdad?, a que hubiera nuevamente una división. Las asambleas de Dios formalmente fueron fundadas en abril de 1914 por muchos pastores de raza negra que fueron invitados a la convención, pero solo Manson asistió. Los demás no pudieron asistir. Las bases de la denominación estaban creadas por hombres que no pertenecieron directamente a la congregación, como lo era Parman, como lo era Seymour, ¿verdad? Y como lo era también Durham. Ellos no pertenecían a la denominación, pero las bases estaban ahí. Lo que vimos en un inicio, ¿verdad? Su base principal era el bautismo del Espíritu Santo a través del don de las lenguas. Que esto sería la doctrina, como les he dicho, la más importante de las asambleas de Dios. El primer presidente o superintendente fue Eudorus Bell, que por un lapso de tiempo en el que la iglesia se separaba entre lo que era la raza negra y la raza blanca, ¿verdad?, en lo que tuvieron esta división, no fue hasta 50 años más adelante que pudieron volver a convivir juntos, ¿verdad?, en ese movimiento interracial que se había planteado desde un inicio. Esto quiere decir que durante 50 años la iglesia se mantuvo dividida entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra. La denominación llegó pronto a Nueva York, también llegó a Detroit y a Chicago. Tendría un peso similar a las iglesias bautistas
y metodistas de ese tiempo. En unos años las iglesias de Asamblea de Dios estaban por todo el país, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando crecieron de una manera más rápida gracias a las campañas de sanidades que promovieron por todo Estados Unidos. Uno de los secretos de la expansión tan rápida fue la novedosa forma de organización. Esos 4 pilares que habíamos hablado en un principio, mujeres, escuela dominical, jóvenes, todos estos pilares formaron las bases principales del régimen de las asambleas de Dios. Y esto les dio que crecieran de una manera rápida y ordenada. Para 1914 habían logrado reunir alrededor de 300 representaciones y en 1918 crearon 16 concilios locales. Y en ese mismo año las iglesias ya apoyaban a 206 misioneros en muchas partes del mundo. Otro de los movimientos notables fue que en los años 20 lograron la construcción de hospitales, escuelas, instituciones benéficas, abrieron orfanatos y escuelas en África y en Asia. Esto llevó a que el movimiento pentecostal creado por las Asambleas de Dios llegara a ser un movimiento bastante extenso, tratando de llegar a las diversas regiones del mundo, llevando educación, llevando salud, ¿verdad? Y llevando instituciones benéficas. Hubo una institución que nació en 1919 que surgió de las mismas Asambleas de Dios. Esta fue la Iglesia de Dios Pentecostal, fundada por John Sinclair y George Brinkman. Luego de que las Asambleas de Dios adoptó una declaración doctrinal, la cual consistía en la declaración de las verdades fundamentales que había sido aprobada en 1916, esto debido a que se quiso introducir la doctrina del unitarismo en las Asambleas de Dios, lo que llevó a que se dividieran y formaran esta nueva Iglesia de Dios Pentecostal. Ellos no aceptaban ese unitarismo. Como ustedes recordarán, anteriormente vimos que intentaron introducirse y durante un tiempo permanecieron en la iglesia. Y durante ese tiempo que permanecieron, estas personas no aceptaron, motivo por el cual se separaron, ¿verdad? Y formaron la nueva denominación. Esta nueva denominación adoptó al periódico Pickman como su medio de comunicación común. Era muy parecido a las Asambleas de Dios y se extendía muy rápidamente por el país. Y fue en 1922 cuando la denominación adoptó su nombre como Iglesia de Dios Pentecostal. Y en los años 30 acudieron el nombre como Iglesia de Dios Pentecostal de América. Avanzando en el tema de las denominaciones, encontramos a la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, la cual fue formada por una mujer, Aimee Semple. Ella nació de una familia de que de por sí ya venía con muchas críticas. Esta familia, ¿verdad? Tenía la crítica de que su padre era 35 años mayor que su madre. Entonces llevaba muchas críticas. Esta persona fue enseñada bajo las doctrinas cristianas debido a que su madre pertenecía al ejército de salvación. Pero ella tenía aquello de que le llamaba la atención qué era lo que pasaba en ese movimiento pentecostal. Ella había oído de ese movimiento pentecostal, pero no lo había experimentado, hasta el punto que en un momento ella pasó, ¿verdad?, por un lugar y oyó hablar a Semple. Era un pastor que estaba predicando en ese momento, ¿verdad?, acerca del pentecostalismo. Era una predicación muy avivada. Ella ingresó y recibió el bautismo del Espíritu Santo. En 1908, este pastor Semple le propuso matrimonio a la joven señorita Aimee. Y entonces ahí fue donde ocurrió, y ella por medio de una visión obtuvo
el llamado de Dios diciéndole que ella iba a ganar almas para Cristo. Al poco tiempo, ellos viajaron, tuvieron un viaje misionero a China, ¿verdad? Para expandir el evangelio. Y ella miraba su visión ya formada, pero al poco tiempo, a los meses, el esposo contrae malaria y fallece. Un duro golpe para ella porque ella se sentía sola en una ciudad difícil, con una cultura diferente, en la cual no podía hacer nada. Anidado a esto, se entera que estaba embarazada. Y esto le causó un gran problema, motivo por el cual su madre la mandó a traer. Cualquiera pudiera decir, bueno, pues entonces aquí se acabó la historia de ese llamado que ella había visto en una visión, pero ese llamado apenas estaba empezando. Esta mujer recorrió todas las ciudades, muchas ciudades de Estados Unidos, llevando el mensaje de salvación, predicando la palabra de Dios, hasta que fundó la iglesia Evangelio Cuadrangular, basada en la profecía de Ezequiel 1, del 4 al 28, que habla del hombre, del león, el buey y el águila, representando al hombre como Jesucristo, al león como el poder de Jesucristo, al buey como el poder sanador de Jesucristo y al águila como la fuerza inconmutable de Jesucristo. Esos eran los 4 pilares que tenía la iglesia evangélica cuadrangular. Debido al trabajo que esta mujer había hecho de recorrer Estados Unidos, creció de una manera rápida y para 1928 ya había más de 50 iglesias. Esta mujer murió en 1944 y para ese tiempo, de cuando ella regresó de 1923 para 1944, se habían fundado ya 500 iglesias de la Misión Internacional Evangelio Cuadrangular. Algo notable, ¿verdad? Que podemos ver es cómo, a pesar de la dificultad que esta persona tuvo, siguió perseverando. Algo que realmente nosotros debemos de aprender en esta historia es el amor que estas personas tuvieron, a pesar de lo difícil que fue la situación. A pesar de los problemas que estuvieron pasando, prevalecieron firmes al llamado que Dios le dio. Tan es hacia el punto que la iglesia cuadrangular para el año 2000 ya tenía alrededor de 2 millones de miembros alrededor del mundo. Otra de las iglesias que creció de una manera muy rápida fue la iglesia de la Biblia Abierta, que nació en 1935. Esta fue una fusión de denominaciones más pequeñas, principalmente 2. El grupo de la Iglesia de Fe Apostólica, fundada por Florence Crawford, una mujer que había pertenecido al avivamiento pentecostal en Azusa, y al llegar a Portland fundó su propia denominación. Pero después de algún tiempo, algunas iglesias se independizaron al considerar las normas de la denominación muy estrictas. Y el otro grupo que perteneció a esto fue la de la Asociación Evangélica de la Biblia Abierta, creada en 1932 por John Richard, un pastor de la Iglesia Cuadrangular que se separó del movimiento en 1926. Sus doctrinas y organización fueron muy similares a las Asambleas de Dios y para el año 2000 ya poseían 382 congregaciones. Por último, tenemos las iglesias pentecostales del corte unitario. Esta corriente fue una corriente muy débil del cristianismo norteamericano a principios del siglo XIX, y el pastor William Ellery fomentó el movimiento unitario, y fueron seguidas por figuras reconocidas como Thomas Jefferson, quien aceptaba las doctrinas unitarias. Se dividieron en 2 grupos, uno liderado por el reverendo Ralph, quien predicó el discurso de la Universidad de Harvard titulado La dirección de la Escuela de Teológica, que pondría las bases de las ideas unitarias, influidos en ideas hinduistas y del romanticismo alemán.
Esto buscaba que todos se sintieran cómodos, incluidos los agnósticos y los ateos. O sea, todos se podían sentir cómodos en esta denominación. Las ideas causaron una fuerte división y de ahí nació el otro grupo de unitaristas llamado los bíblicos, que no aceptaron las ideas propuestas por Emerson, sino que querían las ideas que estaban en la Biblia. Y durante mucho tiempo se les llamó los solos Jesús, porque para ellos el único bautismo válido era únicamente el realizado en el nombre de Jesús y rechazaban el bautismo trinitario. El movimiento pentecostal siguió creciendo de gran manera en Indianápolis, ¿verdad? Llegaron a muchos otros lugares, ¿verdad? Y fueron poco a poco tomando más y más fuerza. Cuando nosotros vemos la fuerza que tomaron en Estados Unidos, no es de pensar que no llegarían de una manera tan rápida a América Latina. Y por eso, a finales del siglo XIX, continuaron, ¿verdad?, creciendo los movimientos protestantes en América Latina. Y esto fue un revuelo bastante amplio, porque el dominio español tenía a su cuenta, ¿verdad?, que el catolicismo como la religión que deberían de proseguir todas las personas que vivían en las tierras que ellos habían conquistado. Y esto llevó a un revuelo muy grande. Llevó al punto, ¿verdad?, de que hubo la necesidad, ¿verdad?, de ver de qué manera se hacía llegar el cristianismo pentecostal en América Latina. La Iglesia Católica al principio se opuso a la independencia de los estados latinoamericanos, aunque en algunas partes hubo sacerdotes que encabezaron las revueltas contra la corona de España. En todos los territorios el catolicismo continuó siendo la religión oficial y se percibió una tibia apertura a la tolerancia religiosa. La llegada de algunos misioneros fue aprovechando por la apertura de algunos países que estimuló la formación de las primeras comunidades protestantes. James Thompson, uno de los misioneros más conocidos, llegó a Buenos Aires en 1819 y enseguida recibió el apoyo del presidente, quien quería reformar el catolicismo de su país y creía que la Biblia era un elemento fundamental para lograrlo. Ya era de Dios que llegaran estos movimientos a América Latina. Ya habían personas que reconocían, ¿verdad?, que solo con la ayuda de la Biblia se podía alcanzar cosas fundamentales. El crecimiento llevó al viaje de otros misioneros como William Morris, ¿verdad?, agente de la Sociedad Bíblica de Nueva York, difundió ideas parecidas en Centroamérica, juntamente con Frederick Crum, pastor bautista que abrió una iglesia acá en Guatemala. Vicente Rocafuerte llegó a ocupar la presidencia de Ecuador y entre los años 1835 y 39 colaboró con la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Lancasteriana. Ayudó a las iglesias de agentes protestantes a la creación de escuelas protestantes y comenzaron a construir los primeros templos a partir de 1825. En México, la libertad de culto de 1826 fue muy limitada, centrada únicamente en los extranjeros y practicada de forma privada para los propios mexicanos. En 1856 se abrió la primera iglesia en Chile y en 1868 se fundó la primera iglesia integrada por los chilenos. En 1834 los metodistas comenzaron a trabajar en República Dominicana y ahí tuvieron un éxito bastante amplio. Vemos cómo poco a poco los misioneros fueron llegando a distintas zonas del continente latinoamericano y rápidamente fueron aceptados, pero sobre todo, más que todo, por las personas humildes, por las personas pobres. Aunque no tenían la capacidad para llegar a ellos, porque lamentablemente la educación no era la más fuerte, tenían la aceptación de ellos, ¿verdad? Y esto
llegó a atraer también a las clases obreras de las ciudades. Ya, ya todo el conglomerado estaba siendo llamado por este movimiento pentecostal, por este movimiento de la iglesia protestante en América Latina. En Argentina, el intelectual Faustino Sarmiento apoyó la expansión del protestantismo en su país, y en Cuba varios intelectuales como el ex sacerdote Fuentes de Betancourt y Jesús Medina se convirtieron al metodismo. Enseguida se sumaron al antiesclavismo. En Colombia, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera pidió al pastor William McLaren que enviara más misioneros presbiterianos al país para abrir iglesias y escuelas. Todos los movimientos que se estaban dando estaban haciendo que los presidentes de los países querían tener ese movimiento protestante en América Latina. Querían tener ese movimiento especial en América Latina. Fue algo que no sucedió de manera rápida. Fue un movimiento lento, pero llevó pasos seguros. Los países más lentos en los que creció el protestantismo en América Latina fueron los países andinos, como Uruguay y Paraguay, ya que con ellos llegaron muy pocos misioneros. La mayoría se centraba en países como Brasil, Ecuador, Colombia y Centroamérica. Uno de los países, de los primeros países en experimentar el pentecostalismo fue Chile, donde la iglesia metodista se dividió con la llegada del avivamiento del pentecostalismo. Posteriormente, la inestabilidad política de Centroamérica fue otro de los problemas a enfrentar en los años 30, 20 y 30. La intervención estadounidense en Nicaragua en 1926 dificultó la labor de los misioneros. Y en algunos países como El Salvador, los indígenas se convirtieron en gran número al poco tiempo pastores y feligreses reclamaban sus derechos frente al gobierno. La llegada de muchos pastores pentecostales cambió el énfasis de la predicación más directa a ser una predicación centrada en las almas. Todo este movimiento dio paso a que en Argentina en 1949 se fundara la Federación Evangélica de Latinoamérica, aunque esta organización excluyó misiones de iglesias no tradicionales. Los movimientos pentecostales y las iglesias renovadas habían llegado a Latinoamérica y su influencia no sería tan determinante sino hasta los años 60. Se cree que actualmente en Cuba, en Brasil, que es uno de los lugares que tuvo la mayor aceptación del cristianismo, un 10% de la población sea protestante. Y a nivel latinoamericano se considera que el número de protestantes es alrededor de 20%, mientras que el catolicismo se ha reducido hasta en un 69%. Puede ser que estas cifras, pues, después de todo este arduo trabajo, pues sean un poco más amplias, pero actualmente consideramos estos números. En Guatemala, por ejemplo, se cree que el porcentaje de cristianos evangélicos o protestantes llega hasta en un 41%. O sea, todo el trabajo misionero que se realizó en América Latina para que ingresara la evangelización, el protestantismo, el movimiento pentecostal, ha influido de gran manera en lo que actualmente nosotros conocemos. En el ámbito evangélico a nivel de España, que fue un país muy duro, muy recio para soltar sus doctrinas católicas por las que estaban fielmente formadas, llevó a esto mucha complejidad, llevó a esto mucho pleito, mucha disensión, ¿verdad? Y ha costado mucho en países como España que el evangelio crezca de una manera más rápida, más abrupta. Obviamente ustedes saben que actualmente los países europeos constan de una habilidad liberal, de unos pensamientos más libres, y con esto pues ha llevado a que este movimiento no haya tenido el impacto que se ha querido. Pero en el ámbito de los años 70,
del siglo XX, los evangélicos siguieron siendo una minoría muy pequeña. Pero a finales de los años 60 empezó a gozar de mayor tolerancia. O sea que ya les empezaron a dar esa libertad de poder expresarse de mejor manera. A pesar de todo el problema que ha habido para lograr introducir el evangelio en España, ya se goza de una mayor libertad, ya se goza de una mayor llegada. Los evangélicos no sabían dónde encajar por la persecución que se desataba. El gobierno de Franco después de la guerra civil no cesó hasta los años 60 y la ley en 1967 fue la que permitió esa ligera tolerancia. Vemos también más adelante cómo la persecución de algunas personas, ¿verdad?, que intentaban introducir el movimiento protestante en España, tuvieron mucha persecución, tuvieron mucho seguimiento. En la década de los 80 se produjo un gran cambio en la sociedad española y después de 4 décadas de casi total aislamiento, el país comenzaba a dar pasos hacia la democracia, la libertad y la integración en el resto de Europa. Con la llegada de don Juan Carlos I, rey de España, en su famoso discurso de investidura en 1975, prometía que gobernaría para todos los españoles. Y esto incluía también que pertenecieran a determinada religión. Esto abrió una puerta ya más central, una puerta más suave para que el protestantismo llegara a España. Actualmente se cree que en España hay 1.200.000 protestantes, de los cuales 350.000 a 400.000 pertenecen a personas directamente españolas. Además, pues son personas extranjeras que con los movimientos de migraciones que España ha tenido, pues han ido acuerpando este movimiento pentecostal en España. Hemos llegado hasta este punto donde nos encontramos que la historia nos revela algo impactante de lo que ha sucedido en el movimiento pentecostal a nivel de Estados Unidos, América Latina y un poco de lo que ha impactado en España. Esto nos debe dejar a nosotros la oportunidad de venir y de retomar ese nuevo aire para seguir nosotros trabajando y preparándonos para llevar el evangelio a donde Dios nos permita llevarlo. Con esto yo termino mi participación, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar el tiempo con hermano Manuel. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jonathan, por el apoyo. Voy concluyendo, hermanos, para no consumirles más tiempo. Esto es parte del acontecimiento histórico que ha dejado la reforma y llegar más o menos hasta este tiempo. Fuimos tratando de poder ir resumiendo porque el tiempo es corto. A veces íbamos un poquito rápido porque es bastante hablar de este tema, pero yo creo que tomamos los puntos más resaltantes. Y entonces llegamos al punto de los aportes de la reforma. ¿Qué dejó la reforma? Aquí hay un error de traducción, perdón, aportes de la reforma, dice, de ortografía. Un aporte muy importante, hermanos, y que tenemos que dejar bastante claro, es el papel de la mujer en el protestantismo, ¿sí? La reforma dignificó de nuevo al matrimonio. La iglesia católica tenía muy aislada a la mujer, ¿sí? Y la reforma vino a poder dignificar a la mujer como una persona. Ya la reforma dejó de ver a la mujer como una persona de segunda clase y se preocupó más por educarla y por poder darle prioridad. Estos temas a veces no son muy recordados, pero es muy importante entender lo que el protestantismo dejó. Uno de los factores que ayudaron a la mejora de las mujeres
En el ámbito protestante fue en su educación, hubo mayor acceso y se permitió que las mujeres pudieran mostrar a los hombres las habilidades que ellos podían tener. Por ejemplo, las mujeres anabaptistas fueron las primeras en recibir un estatus de igualdad frente a los hombres. Y muchas de ellas fueron maestras, fueron predicadores. Entre ellas tenemos a nombres como Isabel Dirks, que fue acusada por la Inquisición en 1549, pues la iglesia no permitía que la mujer pudiera tener este tipo de privilegios. Una de las mujeres más brillantes de la Reforma del siglo XVI fue la reina Margarita de Navarra, que defendió el protestantismo en sus territorios y apoyó a, a numerosos intelectuales y reformó su reino. En 1756 se permitió votar por primera vez a una mujer. Esta mujer fue llamada Lydia Taft en la colonia de Massachusetts, en el nuevo territorio de Estados Unidos. Ahí se incluyó el voto de las mujeres en 3 votaciones. ¿Por qué en Estados Unidos? No nos dio tiempo a llegar hasta este punto, pero Estados Unidos, de acuerdo a toda la migración de los puritanos protestantes evangélicos de Inglaterra, hicieron que se formara el nuevo país de Estados Unidos. Se formó puramente con protestantes, con evangélicos, a diferencia de los demás países de América Latina, que su formación inicial fue por parte de la Iglesia Católica. Y ahí se le comenzó a dar mucho, pero mucho auge a la mujer, ¿sí? Hubo también una lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos, pero hubo un movimiento muy conocido que se llamó Movimiento Templanza, ¿sí? Y este movimiento comenzó a luchar por la libertad de los esclavos, ¿sí? Esa sociedad americana fue una de las organizaciones más fuertes, fundadas en 1826 en Boston. Tenía casi 176,000 miembros y estaba compuesta en su mayoría por mujeres cristianas. La primera mujer en ejercer el cargo de pastor fue Pibb Hannaford en Nueva Inglaterra. Pibb conocía perfectamente el latín, el hebreo, el griego y la historia. El pentecostalismo fue uno de los pioneros en la ordenación de mujeres como pastoras y predicadoras. El protestantismo ha ayudado grandemente a poder darle un mejor papel a la mujer. Los países árabes, hindúes o religiones de otros países todavía están luchando por sus derechos, las mujeres. Pero el protestantismo ha sacado a la mujer y le ha dado su papel. Otro aporte bastante grande, hermanos, y con esto voy llegando a la conclusión y dejando una enseñanza muy importante para nosotros, es que del estudio de la Biblia, el protestantismo ha llegado a poder formar las universidades más prestigiosas del mundo. Dese cuenta lo siguiente: todo el transcurso de la reforma hubo algo muy importante que ellos tenían en mente: la educación. Ellos se esforzaron por poder alfabetizar a los que no podían leer. Ellos se esforzaron por poder formar academias y universidades para que aprendan. Y al llegar los puritanos, estos protestantes de Inglaterra a Estados Unidos y formar ese nuevo país, ellos siguieron formando lo que ahora son las universidades más conocidas de Estados Unidos y del mundo entero. La reforma constituyó a la creación de prestigiosas instituciones y las más excelentes universidades. Recuérdese usted que la universidad es un invento cristiano. Yo creo que eso nosotros muy bien lo sabemos. En la época clásica existió academias de Atenas, existieron lugares de aprendizajes para jóvenes en Templo de Atenas, hubieron filósofos que impartían clases. Aristóteles creó el Liceo, ejerciendo su magisterio sobre la generación de Atenas. En todas las culturas siempre hubo escuelas o academias de enseñanza superior, pero nada que ver con lo que formó la iglesia, las universidades. Entre los siglos XI al siglo XIX se abrieron universidades. Todas esas universidades se formaron por medio de la iglesia.
Usted sabe muy bien que la universidad ha sido un invento de la iglesia. La iglesia formó la primer carrera, por decirlo de esa manera, en las universidades fue teología. Tristemente ahora son muy pocas las universidades que tienen este tipo de estudios, pero esta fue la primera carrera profesional en una universidad, teología. ¿Sí? Las universidades se crearon con una importante inspiración religiosa, ¿sí? Y el protestantismo llevó este tema a un nivel más importante. La reforma protestante nació en las universidades. Hemos estado hablando que todos los que iniciaron la reforma encontraron la verdad ¿en dónde? En las universidades, estudiando la Biblia, estudiando su profesión, teología. Ahí se inició la reforma. Muchos de los primeros líderes fueron profesores o estudiantes universitarios. Y por eso fue algo natural que los primeros protestantes promovieran estudios y alfabetización del pueblo. Lutero pidió académicos y gobernantes que la Biblia volviera a ocupar su papel con la universidad. Una de las primeras universidades protestantes surgió en Ginebra de la mano de Juan Calvino. Lo vimos con anterioridad en el tema que yo estaba compartiéndoles. ¿Sí? Una de las universidades más famosas en el mundo entero, creadas por los protestantes, es la Universidad de Harvard. La universidad se fundó en 1636 en Massachusetts, convirtiéndose en la institución de educación superior más antigua de los Estados Unidos. La Universidad de Harvard se creció para formar pastores puritanos en América. Para eso fue creada la universidad en su momento. ¿Sí? Uno de los impulsores de la universidad fue el pastor John Harvard, por eso el título, el nombre de esa universidad, quien había donado 779 libras para la creación de la universidad. Ahora, pues es increíble ver la lucha que muchos tienen por poder estudiar en esa famosa universidad fundada por protestantes. La Universidad de Yale fue fundada por la Iglesia Congregacionalista en 1701 en la colonia de Connecticut. Es la tercera más antigua de los Estados Unidos. El origen es similar a la Universidad de Harvard. ¿Sí? Se hizo para formar pastores, para atender las demandas de la iglesia. Para eso se hizo. Y también tenemos a la Universidad de Princeton. ¿Sí? Esa universidad se fundó en 1746. Primero se llamó Universidad de Nueva Jersey y tenía la intención de formar ministros presbiterianos. Estamos llegando a la conclusión y quisiera poder dejarles a los presentes algo en qué poder meditar. Algo muy importante de los reformadores en toda la historia fue la importancia que ellos le dieron al estudio, alfabetizar a los que no podían, tratar la manera de poder estudiar y leer la Biblia, impulsar el estudio de la teología, formar academias e incluso universidades, y las mejores universidades y más grandes del mundo formadas por nosotros, los evangélicos, para que pudiera formarse a los pastores. En la actualidad hay una deficiencia muy grande de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y seguramente esta debilidad se da porque se ha perdido esa pasión y ese interés de poder dedicarse al estudio, de poder dedicarse correctamente a la formación. El pastor, el predicador, ya no cree que es necesario el poder aprender. Cuando toda nuestra historia en la formación de la reforma, nos dimos cuenta que ese fue el esfuerzo más importante que los reformadores y que las iglesias tuvieron. Seguramente parte de la debilidad que se está viendo es que esa importancia no se está dando. Es bastante difícil el poder encontrar a personas que tengan el ánimo y el esfuerzo por estudiar. Esto debiera a nosotros de poder ponernos a meditar y evaluar la importancia que debemos, amados hermanos, de poder seguir esforzándonos por poder seguir aprendiendo, leyendo la Biblia, pero también reforzando nuestros estudios
bíblicos y teológicos. Esperamos, hermanos, que en otro momento podamos ahondar más en el tema. Pues les dijimos que iba a ser 1 hora y media y ya nos hemos pasado un poquito más. Hemos tratado de correr un poquito. Estamos para servirles. Les dejaré las diapositivas ahí en el grupo para que las puedan descargar. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. A la vez también su servidor tiene mucho material con relación a la reforma. Si alguien quisiera, pues pudiera solicitármelo a mi WhatsApp personal y ahí le pudiera yo compartir un poquito de material también para que usted pueda seguir aprendiendo. Y también cualquier pregunta, pues la pueden hacer a nuestro número, ¿verdad? Así que gracias a cada uno de ustedes. Gracias por poder continuar con el esfuerzo que hacemos nosotros, por poder compartir estudios bíblicos, compartir enseñanzas. Esa es la labor de la revista que la mayor parte de ustedes leen, compartir estudios bíblicos, seguir formando bíblica y teológicamente, porque creemos que esta es una importancia muy grande para la iglesia y también la intención de nuestros cursos, ¿verdad? También la intención de nuestros cursos, que también para nosotros, pues, definitivamente son muy, pero muy importantes. Así que gracias definitivamente a cada uno de ustedes por la labor que cada uno de ustedes realiza en su ministerio, y gracias por poder confiar en nosotros y poder haber recibido esta pequeña conferencia. Nuestro ministerio es completamente dedicado al servicio a Dios y a la comunidad cristiana. Nuestro ministerio no es en ningún momento lucrativo, pero si en algún momento pues alguien quisiera apoyar nuestro ministerio con una pequeña ofrenda, pues ahí les compartimos cómo lo pueden ustedes realizar. Estarán apoyando mucho para que nosotros podamos seguir apoyando a otros maestros y que ellos puedan seguir también compartiendo con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí les dejo cómo lo pudieran realizar. Les agradecemos mucho. Les dejaré el material entonces en el grupo de WhatsApp. Gracias por la confianza. A los hermanos que están recibiendo el curso, el siguiente lunes iniciamos ya un nuevo curso, Introducción a la Apologética. Este curso va a ser impartido por mi persona y espero que puedan ustedes estar. Recuérdense que cualquier duda pueden hacérmela a mi WhatsApp personal con relación al curso, y también a aquellas personas que están concluyendo los 3 ya y van a solicitar el diplomado, pregúntenme cómo hacerlo. La mayor muestra de agradecimiento por lo que hacemos es compartiéndolo con otros para que quieran seguir aprendiendo y estudiando. Compártanlo, seguramente mucha más gente podrá a ser bendecida. Así que les pedimos a que lo puedan realizar. Esto va a ser para nosotros una gran muestra de agradecimiento. Así como la revista que constantemente les compartimos, compartan la revista, que llegue a muchas personas. También es gratuita, no es lucrativa. Esta es la mayor muestra de agradecimiento que ustedes pueden realizar con nosotros. Así que les invitamos a que lo puedan seguir realizando. Estoy a sus órdenes. Ya saben, cualquier cosa a mi WhatsApp personal lo pueden hacer. Pueden ahí poder compartirme cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿verdad? Que el Señor les bendiga mucho. Le agradezco mucho a hermano Jonathan Varela por el apoyo que tuvo hoy compartiendo esta pequeña parte de la clase. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por poder estar esta noche con nosotros. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones para ustedes también. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Feliz noche a todos, Dios les bendiga. Feliz noche, Pastor Manolo. Me comunico con ustedes, pues. Gracias, hermano Alberto Guillén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Manolo. Bueno, pastor. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias.